Vamos a hablar de pulmones, campos pleuropulmonares. Vamos a hablar de algunas prácticas que son muy importantes. Y le voy a dar los tips de cuáles pueden llegar a ser las preguntas más frecuentes en este tipo de regiones, como es el tórax. En realidad, para la medicina, el tórax es eh, Jaime Farías, pague el micrófono, por favor. Eh, el tórax se va a dividir en dos compartimentos, sobre todo cuando hablamos del tórax visceral y el tórax abdominal. Si nosotros tenemos que proyectar lo que es la parrilla costal o el tórax óseo sobre la cavidad torácica propiamente dicha, vemos que esta parrilla costal que forma el tórax óseo junto con el esternón hacia adelante y junto con la columna dorsal hacia atrás, se va a proyectar no tan solo el tórax visceral, sino también lo va a hacer la cavidad abdominotorácica. Esto quiere decir porque el esternón, el apéndice del esternón, va a servir de inserción para un músculo que se llama músculo diafragma. Sobre este músculo van a sentar los dos pulmones, derecho e izquierdo, y este diafragma, este músculo diafragmático, va a ser el límite inferior de este tórax visceral. Pero fíjense que la parrilla costal va a seguir hacia abajo, ¿sí? A partir de la séptima, octava, novena costilla, y en esta región del abdomen se va a proyectar el hígado, se va a proyectar el estómago, el techo gástrico, el vaso, y en el retroperitoneo, o sea, en la parte posterior, vamos a llamarlo por ahora así, del abdomen, se va a proyectar las glándulas suprarrenales y se van a proyectar los dos riñones. Entonces, el tórax óseo no tan solo forma parte del tórax visceral, sino también de una cavidad llamada abdominotorácica, o abdominotorácica, así se llama. Este es el músculo diafragma, es un músculo que tiene la forma de una cúpula, va a formar la cara inferior de lo que es la caja torácica y el tórax visceral. En este tórax visceral vamos a tener una región central llamada mediastino, y dos regiones laterales que vamos a hablar hoy, que son los campos llamados pleuropulmonares. Estos campos pleuropulmonares obviamente tienen que ver con la vía respiratoria. Lo que vamos a ver ahora es una radiografía de tórax, una radiografía de tórax de frente. En esta radiografía podemos observar una región central, igual que en el compartimento anatómico que veíamos anteriormente. Esta columna de aire que ustedes ven hacia arriba es la columna de aire de la tráquea. Este botón es el arco aórtico y luego viene lo que se llama la silueta cardíaca. El corazón, este va a ser parte del ventrículo derecho y esto que ven acá es el ventrículo izquierdo. En esta región vamos a ver parte de la orejuela de la aurícula derecha. Luego lo vamos a ver cuando veamos la clase que viene, corazón, y cuando veamos algunas estructuras que a él responden. El hecho es que en los campos pleuropulmonares vamos a evaluar la parrilla costal. Vamos a ver las costillas, vamos a contar los espacios intercostales y siempre que contamos y observamos el espacio intercostal, acá en este espacio intercostal tiene que ser aproximadamente de 4 centímetros. Y siempre tiene que ser de esta forma oblicua, ¿no? De esta forma oblicua. Si el espacio intercostal se vuelve recto, y aumenta su espesor, quiere decir que en este pulmón hay una patología subyacente que se llama enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es una patología propia de los pacientes fumadores crónicos, en donde el oxígeno entra, el aire entra, pero le cuesta salir. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama un atrapamiento aéreo. Eso hace que estos pacientes con el tiempo tengan un tórax que se llama tórax en tonel. O sea que el tórax va a tener un aumento en el diámetro anteroposterior. Va a tener un tórax en tonel, si nosotros lo miramos al paciente de perfil, va a tener un tórax bastante grande, ¿no? O sea, se llama tórax en tonel. Este tórax en tonel tiende estos pacientes que son enfisematosos.
Lo que vamos a evaluar en el tórax es el ilio pulmonar. El ilio pulmonar es la entrada no tan solo de los bronquios, sino también de los grandes vasos, la arteria y la vena pulmonar, y la distribución que va a tener todo el broncograma aéreo que va a presentar el pulmón, que tiene que llegar a todas las regiones pulmonares de ambos campos pulmonares. En la región inferior vamos a ver el diafragma. Esto va a estar representado por el diafragma, ¿sí? El diafragma tiene la forma de una cúpula y por debajo del diafragma, fíjense que se siguen viendo los arcos costales y acá tenemos una sombra. Esa es la sombra del espacio de Treut, que es un espacio en donde se ve la cámara gástrica. Ahí estaría el techo gástrico, ¿sí? Entonces, fíjense que parte del estómago va a formar parte de lo que es este espacio tóraco-abdominal. Entonces, esta caja torácica va a estar formada hacia atrás por las 12 vértebras torácicas, hacia adelante por el esternón y los cartílagos costales, y lateralmente, obvio, por las mismas costillas. Este tórax, esta caja torácica, va a contener los órganos intratorácicos y va a contener algunos órganos del abdomen. Las 7 primeras costillas se denominan verdaderas porque se insertan cada una por su propio cartílago al esternón, a lo que es el borde externo del esternón, tanto derecho como izquierdo, y las 5 siguientes van a ser costillas llamadas falsas, y van a quedar 2 costillas que se van a denominar costillas flotantes. Estas costillas flotantes se van a caracterizar por no tener ningún tipo de inserción distal. Y luego van a estar los espacios intercostales que se cuenta a partir de la primera costilla y la segunda costilla. Por eso los espacios intercostales van a ser 11 espacios intercostales. Entre estos espacios intercostales vamos a tener los músculos, llamados músculos intercostales, que van a ser 3: el músculo intercostal externo, el medial y el interno, que van a tener sus características importantes cada uno de ellos. Vamos a ver que lo más importante de los músculos intercostales es que por debajo del borde inferior de cada costilla vamos a tener el paquete vascular y nervioso intercostal. Eso es muy importante para nosotros desde el punto de vista quirúrgico, porque cada vez que tenemos que abordar un tórax, que tenemos que operar un pulmón, tenemos que saber que tenemos que entrar y tener cuidado con el paquete vascular y nervioso intercostal, ya que cada arteria intercostal es rama directa de la arteria aorta descendente o aorta torácica. La abertura torácica van a ser dos. La abertura torácica superior está delimitada por el primer cuerpo vertebral de la vértebra torácica, está delimitada por el esternón y por detrás de él por lo que va a ser el confluente yúgulo subclavio. La abertura torácica inferior va a estar formada atrás por el borde inferior de la 10ª vértebra torácica, adelante por la apófisis tifoides, a los lados por el cartílago costal común y lateralmente por las costillas 11 y 12. Eso sería lo que es los bordes o la apertura superior e inferior del tórax. Acá les voy a dejar los músculos intercostales. Estos ocupan obviamente el espacio intercostal y está limitado hacia atrás por la articulación costo-transversa. Ahí podemos ver cómo la arteria aorta da las ramas intercostales. Estas formaciones musculares son 3: el músculo intercostal externo, que ocupa todo el espacio intercostal; el músculo intercostal interno medio, que ocupa el espacio distal intercostal; y el músculo intercostal interno, ¿no? El músculo intercostal interno es un desdoblamiento de los músculos intercostales internos determinados por los vasos intercostales. Es como que si se replegara el músculo intercostal medio y formara el músculo intercostal interno. Por dentro del músculo intercostal interno va a estar la pleura parietal, ese tejido conjuntivo que recubre el pulmón, y la pleura visceral, y obviamente después el tejido pulmonar. La vascularización de la pared torácica va a respetar las estructuras de la caja torácica como patrón de distribución. Las arterias van a ir por los espacios intercostales,
paralela a las costillas y los 12 nervios espinales van a inervar la pared torácica. Las ramas anteriores de los 11 primeros nervios espinales van a formar los nervios intercostales que discurren con los vasos, tanto las arterias como las venas, en cada espacio intercostal correspondiente. Lo que ven acá es el drenaje venoso de la parrilla costal y podemos ver que el lado derecho de las venas, muy importante reconocer esto, derecho van a desembocar en lo que es la vena ácigos. ¿Sí? La vena ácigos va a tomar todos los afluentes de la parrilla costal derecha, mientras que la vena hemiácigos y la accesoria van a tomar la parrilla costal izquierda. Ambas van a drenar a la vena ácigos y esta va a drenar a la vena cava superior. Así es la desembocadura de este drenaje venoso de cada una de estas partes del tórax. Acá lo podemos ver también, y acá le aumentamos también el conducto torácico, que va a ser este conducto que representa el drenaje linfático, ¿no? El conducto torácico representa el drenaje linfático. El drenaje linfático acompaña también al drenaje venoso. El tema de mama lo van a ver en plataforma. Yo prefiero ver todo lo que es estructura de la cavidad torácica. Entonces prefiero hablar de lo que es tráquea, bronquiofuentes, pulmones, segmentación pulmonar y pleura. Eso vamos a ver hoy. Vamos a empezar con la tráquea. Este órgano del aparato respiratorio, que es continuación de la tráquea cervical. La tráquea torácica está formada, al igual junto con la cervical, entre 15 y 20 anillos traqueales. ¿Qué es importante, chicos? Lo que no pueden dejar de saber es esto: las relaciones de la tráquea. Adelante se relaciona con el tronco braquial izquierdo, el tronco arterial brachiocefálico, la vena tiroidea inferior y el callado de la aorta. Por detrás, la relación más importante es el esófago. Lateral derecha, o sea, esta relación va a estar dada con la pleura del pulmón derecho, la vena cava superior, la vena ácido mayor, el nervio vago, el nervio frénico, y lateral izquierda, la carótida primitiva, el nervio vago izquierdo, la subclavia izquierda. Acuérdense del nervio laríngeo inferior, acuérdense que el nervio laríngeo inferior pasaba por debajo del callado de la aorta, por la cara inferior, y ahí se relaciona con la tráquea, y el nervio frénico, ese nervio que iba a la inervación del diafragma. La vascularización de la tráquea cervical tenía que ver con las arterias tiroidea superior, tiroidea inferior, y tenía que ver con las arterias pericardiofrénicas y las arterias de las ramas bronquiales de esta arteria que se dirige al pulmón, van a disligar también la tráquea. O sea que, en definitiva, chicos, la tráquea va a tener una vascularización llamada vascularización segmental. Y las venas se van a disponer, igual que las arterias, nada más que van a ir drenando a las venas tiroidea, esofágica y mediastínica, y también van a drenar una parte de ellas a la vena ácidos. Y desde ahí, obviamente, a la vena cava inferior. La inervación proviene de los nervios vagos, de los nervios laríngeos recurrentes, de los ramos del plexo pulmonar, del tronco simpático, en particular del ganglio cérvico-torácico. Ahí tienen otra imagen para que ustedes tengan muchas imágenes y puedan ver todas las relaciones que presenta este órgano. Esto es una broncoscopía. Acá tenemos la carina, la división traqueal. Este sería el bronquiofuente derecho y acá el bronquiofuente izquierdo. A la derecha tienen un tumor muy poco frecuente, que es un tumor de la carina, un tumor de la división traqueal, que es bastante invasor e infrecuente. ¿Qué va a pasar con la tráquea? La tráquea, a nivel de la cuarta vértebra cervical, se va a dividir
en una carina, entonces se va a dividir en una bifurcación y va a dar un bronquio fuente derecho y va a dar un bronquio fuente izquierdo. Como pueden ver, el bronquio fuente derecho es más corto, más vertical y continúa casi el trayecto de la tráquea. El bronquio fuente izquierdo es más largo, pero es más fino su diámetro y es más horizontal. Esto quiere decir que si un niño, generalmente son los niños los que se broncoaspiran algún elemento extraño, generalmente lo hacen con pelotitas. Si se broncoaspira un cuerpo extraño, hay que irlo a buscar generalmente en un 98% de los casos en el bronquio fuente derecho. Los bronquios entonces existen dos en su origen, el bronquio principal derecho, el izquierdo, y comprenden después estos bronquios que se denominan bronquios lobales. En el caso del pulmón derecho vamos a tener el bronquio lobal superior, el bronquio lobal medio y el bronquio lobal inferior. En el caso del pulmón izquierdo, el bronquio lobal superior y bronquio lobal inferior, y esto se debe a que obviamente el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo solamente 2 lóbulos. Luego de los bronquios lobales, vamos a tener la división de los bronquios segmentarios. La división de los bronquios segmentarios, los que van a formar lo que vamos a denominar después segmentación hepática. El bronquio principal derecho se origina en el mediastino posterior y lo hace por detrás de la vena cava inferior. El bronquio principal derecho entonces lo hace por detrás de la vena cava inferior. En el interior del hilio pulmonar ingresa y da el bronquio principal o bronquio lobal medio. Y a partir de ahí empieza lo que es la parte intraparenquimatosa para dar el bronquio lobal superior y el bronquio lobal inferior. El bronquio principal izquierdo, como pueden ver en la imagen, se va a relacionar con dos arcos vasculares. Uno va a ser la arteria aorta, que es la relación medial, porque está hacia el medio del bronquio fuente, y lo otro va a ser la arteria pulmonar. La arteria pulmonar izquierda lo cruza por delante y por arriba al bronquio fuente derecho, mientras que la arteria pulmonar derecha cruza por adelante el bronquio fuente derecho. Y así, esas serían las principales estructuras anatómicas que tienen que ver con la relación del bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Con respecto a los pulmones, chicos, obviamente saber el peso, la altura, ¿no? Las dimensiones, tiene 26 por 16 por 10 centímetros. Estos pulmones tienen un vértice y van a tener una base, van a tener una cara interna que tiene que ver con el mediastino, una cara externa que tiene que ver con la parrilla costal y van a tener un borde anterior, posterior y un borde inferior. Así vamos a proyectar los pulmones en el tórax, en lo que es la semiología superficial del tórax. Entonces lo vamos a proyectar de esa manera. ¿Qué vamos a proyectar? Vamos a proyectar, lo primero, la clavícula y la primer costilla, el borde de la primera costilla, sabiendo que por encima de ella vamos a tener lo que se llama el reborde pleural. Acá. Vamos a proyectar a nivel de la tetilla, ¿sí? De la mama en la mujer. Lo que pasa es que, de acuerdo a la confección o la estructura de la mama, es más, digamos, no es tan segura la mama de la mujer, porque hay mujeres que tienen mamas más grandes y otras mamas más chicas. En el hombre es más seguro a nivel de la tetilla. Vamos a estar a nivel del cuarto espacio intercostal en la línea hemiaxilar. Entonces, el pulmón va a terminar aproximadamente entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. La pleura, la cavidad pleural, el espacio interpleural, se va a continuar hasta el octavo a décimo espacio, a noveno espacio intercostal. Cuando nosotros observamos los dos pulmones en su cara posterior, los dos pulmones, chicos, son iguales. En su cara posterior, los dos pulmones presentan un lóbulo superior y un lóbulo inferior. A nivel de T4 comienza lo que es la fisura oblicua, que divide así, de esta forma, a estos lóbulos, y a nivel de la torácica 10 termina o está la base de ambos pulmones.
Obviamente, hacia T12 continúa la estructura pleural, o sea, la cúpula pleural, la pleura llamada pleura parietal. Entonces los pulmones van a quedar constituidos por el pulmón derecho por tres lóbulos, ¿sí? Por medio de la fisura horizontal, el lóbulo superior, el lóbulo medio y este lóbulo llamado lóbulo posterior, perdón, inferior. Pero el lóbulo inferior es más posterior que inferior. El pulmón derecho, entonces, va a tener este hilio pulmonar y el pulmón izquierdo va a presentar este hilio pulmonar. Es totalmente diferente el hilio pulmonar derecho con el hilio pulmonar izquierdo. Ahora vamos a ver cuáles son esas diferencias. Una de las diferencias y relaciones que va a tener este hilio pulmonar es la relación que tiene la región posterior del hilio pulmonar izquierdo con la arteria aorta, con el callado de la aorta. El callado de la aorta se va hacia el pulmón izquierdo y deja una impronta en el pulmón izquierdo. Y en el lóbulo superior, en la cara mediastinal, acá, va a dejar otra impronta, la punta del corazón. O sea, el ventrículo izquierdo se aloja en ese lecho cardíaco que presenta el pulmón izquierdo. El pulmón derecho se va a relacionar con la vena ácigos y con el esófago en la región retroiliar. Y en la región preiliar se va a relacionar con la vena cava inferior. Entonces, esas son las relaciones del hilio pulmonar derecho y el hilio pulmonar izquierdo. Ustedes fíjense que el hilio pedículo pulmonar va a ser el conjunto de elementos funcionales y nutricios. Los elementos funcionales tienen que ver con la funcionalidad del pulmón. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ver con la función respiratoria, entonces va a estar formado por el bronquio fuente, y con la función del intercambio gaseoso o hematosis. Por eso nombramos ahí que van a estar las arterias y venas pulmonares. Y el pedículo nutricio va a tener que ver con las arterias bronquiales. Acuérdense que las arterias que vascularizan el pulmón y que le dan vida son las arterias bronquiales. No me vayan a poner, por favor, arterias pulmonares porque no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces el hilio pulmonar en definitiva es la depresión marcada en la cara mediastínica y media del pulmón, donde ingresan o salen las estructuras pulmonares, tanto nutricias como funcionales. Este es el hilio pulmonar derecho. Presenta en la región posterior del hilio, en forma vertical, va a presentar el pedículo bronquial derecho. Va a presentar en la región anterior la arteria pulmonar derecha, la vena pulmonar derecha y en la región inferior la vena pulmonar derecha. Acá. ¿Sí? Así están dispuestos los elementos en el hilio pulmonar derecho. El pedículo bronquial va a ser posterior y en forma horizontal en el pulmón izquierdo. Acá lo vemos, al pedículo bronquial. Va a estar la arteria pulmonar horizontal, la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. ¿Sí? Así va a ser la disposición que va a tener cada uno de los hilios pulmonares. Esto que vemos acá, chicos, esta sombra, esta impronta, es la impronta del arco aórtico, de la arteria aórtica. Entonces dijimos que los bronquiofuentes van a ingresar a los pulmones, ¿sí? Y van a formar, el bronquiofuente va a formar un bronquio lobar va a formar un bronquio segmentario, el bronquio segmentario un bronquio subsegmentario mayor, este va a formar un bronquio subsegmentario menor, bronquio terminal, hasta llegar al alveolo. El alveolo va a ser la unidad funcional del pulmón. Ahí se va a realizar el intercambio gaseoso en este saco alveolar y conducto alveolar denominado alveolo pulmonar. Entonces, lo que va a pasar es que el lóbulo, el pulmón derecho, va a tener, como ven, una cara anterior y una cara posterior, y la segmentación pulmonar se va a delimitar por medio de estas líneas imaginarias
que un segmento pulmonar va a tener. En definitiva, chicos, un segmento pulmonar es la unidad anátomo-funcional del pulmón. Un segmento pulmonar es la unidad anátomo-funcional del pulmón, porque tiene un bronquio, porque tiene una arteria, porque tiene una vena y tiene nervios, ¿no? Eso sería la unidad anátomo-funcional del pulmón. Entonces, vamos a ver el lóbulo superior del pulmón derecho, va a presentar un segmento apical, este segmento rojo sería el apical, va a presentar un segmento posterior, si es posterior lo vamos a ver en la cara posterior, es de color verde, y va a presentar un segmento anterior que está de color celeste. Esto sería el lóbulo del pulmón derecho. El lóbulo medio va a presentar un segmento lateral y un segmento medial. Un segmento lateral que es de color más claro, que está dibujado acá, y un segmento medial que es de color más oscuro. Y los dos se ven en la cara anterior del pulmón. En cambio, el lóbulo inferior va a tener un segmento superior. Este segmento superior se va a ver en la cara posterior solamente. El segmento basal medial lo voy a ver un poquito acá en la cara anterior. El segmento basal anterior lo voy a ver de este color amarillo en esta región. Y luego voy a ver los otros dos segmentos, el posterior basal y voy a ver el basal lateral en la cara posterior del pulmón derecho. En el pulmón izquierdo voy a tener solamente dos lóbulos. En el lóbulo superior voy a ver un lóbulo este de rojo que se ve en la cara anterior, pero más se ve todo en la cara posterior, abarca toda la cara posterior del lóbulo superior y se llama ápico posterior, porque es en el vértice, significa ápico del ápice o vértice, y es posterior. Luego va a tener un segmento anterior grande, que es de color celeste, o la língula va a tener dos segmentos, el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Y en el lóbulo inferior, la mayoría de los segmentos los voy a ver en la cara posterior. Voy a tener el segmento superior, estos dos van a ser basales, uno está hacia adentro, así que va a ser basal posterior interno y basal posterior lateral. Y luego voy a tener el segmento basal anterior, que está de color amarillo o anaranjado, como le quiera llamar. Entonces, ustedes ven que toda esta segmentación, si nosotros tenemos un tumor en el ápice pulmonar, sabemos que podemos hacer una resección segmentaria del tumor. ¿Por qué? Porque no le voy a sacar ningún tipo de funcionalidad al resto del pulmón. Antes se hacía una neumonectomía total. Neumonectomía total. Entonces, bueno, hoy por hoy, conociendo la segmentación pulmonar, se puede realizar segmentectomías pulmonares. Esto es lo mismo, nada más que más limpio, ¿no? Acá un poco creo que lo embarra lo que es la parrilla costal, pero simplemente para ver la cara posterior y cómo se relaciona la cara posterior con cada uno de las costillas. Eso obviamente no hay que saberlo. Es simplemente para que vean que todo tiene una relación con todo. Este es un broncograma aéreo, fíjense cómo se forma la segmentación pulmonar a partir de teñir la tráquea, los dos bronquiofuentes. Y acá les dejo, chicos, esta hora ya tengo sueño, ¿eh? Es la tercera clase del día, estamos complicadísimos. Acá les dejo un par de imágenes de tomografías para que ustedes las vean, vean la anatomía, comparen con el atlas. Y les prometo traer imágenes más nuevas. Esto simplemente para saber qué es lo que pasa con las arterias pulmonares, las venas pulmonares. Saber que hacia la aurícula derecha desemboca la vena cava superior, la vena cava inferior, pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho salen lo que nosotros denominamos el tronco de las pulmonares. Las pulmonares van una hacia el pulmón
izquierdo, la otra hacia el pulmón derecho. Se hace el intercambio gaseoso en esta segmentación y vuelven las dos venas pulmonares. ¿A dónde? A desembocar en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, la sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale la sangre por medio del callado de la aorta hacia todo el sistema. Eso sería lo que nosotros llamamos circulación cardiopulmonar. Entonces, la vascularización arterial va a ser nutricia, depende de las arterias bronquiales, y la funcional por las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Las arterias pulmonares te vamos a tener que son ramas terminales del tronco pulmonar, como vimos. La bifurcación del tronco pulmonar está situado en un punto que se llama de reflexión del pericardio, o sea, de una región del corazón externo. Poseen paredes delgadas, bastante frágiles, su distribución general sigue la del árbol bronquial, ahora lo vamos a ver. En el pulmón adopta una ramificación de acuerdo a la distribución segmentaria. Entonces volvemos a hablar de distribución segmentaria de los bronquios. La arteria pulmonar derecha es más voluminosa y más larga, obviamente, que la arteria pulmonar izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar con las venas pulmonares? Las venas pulmonares se van a formar a través de la red capilar del alveolo pulmonar, o sea, acá. Van a formarse y se van a unir con la red perilobulillar que viene de las venas bronquiales periféricas. Van a formar las colaterales intersegmentarias, formar venas lobales. Van a constituir las venas pulmonares que desembocan a donde? En la aurícula izquierda con sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque esa es la red capilar y segmentaria de la hematosis. La vena pulmonar derecha van a ser dos, una superior, una inferior. La vena superior va a recoger la sangre del lóbulo superior y la media y la vena inferior del lóbulo inferior y medio. Y existen dos venas pulmonares izquierdas, superior e inferior, cada una de las cuales corresponde a cada uno de los lóbulos pulmonares derecho e izquierdo. Los linfáticos del pulmón van a ser los peribranquiales, iliares, peribronquiales mediastinales, intertraqueobrónquicos, paratraqueales, laterotraqueales y preescalénicos. La inervación tiene que ver con los neumogástricos, la cadena simpático-cervical y los primeros nervios dorsales. La vamos a hablar un poco ahora de lo que son las pleuras. Hay una pleura parietal, una pleura visceral. Ambas pleuras se van a formar a partir de un ligamento. Este ligamento de reflexión se llama ligamento pulmonar. La pleura parietal va a tener una cara dorsal, va a tener una cara mediastínica y va a tener, perdón, una cara mediastínica y una cara diafragmática. O sea, va a tapizar todo lo que es la cara, digamos, externa del pulmón. Cuando llega a este ligamento, la pleura parietal se desdobla en pleura visceral y se pega al pulmón. Entre las dos pleuras se va a generar un espacio que se llama espacio interpleural. Este espacio interpleural tiene nombre. Si está al lado entre la costilla y el diafragma, se va a llamar costo frénico. Costo mediastínico, en el espacio interno que mira hacia el mediastino, un espacio muy pequeño que mira hacia las vértebras, por eso se llama vértebro mediastínico, y frénico mediastínico en el ligamento de reflexión. Estos espacios, chicos, el espacio interpleural entre la pleura parietal y la pleura visceral, es un espacio que tiene presión negativa a la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa presión negativa es la que mantiene al pulmón que se pueda expandir. Si se pierde esa presión, el pulmón se colapsa. Se produce lo que se llama neumotórax. Neumotórax. Esta pleuras, este tejido pleural es un tejido muy inervado, por eso el tejido pleural duele, y duele mucho, ¿no? Provoca mucho dolor. Los tumores primarios de la pleura se llaman mesoteliomas y provocan y se caracterizan porque el paciente dice que presenta dolor. Lo que ven acá simplemente es la cúpula pleural, es
una pequeña cantidad de pleura que sobrepasa el arco o el borde superior de la primera costilla. Lo hace por menos de 1 centímetro. Este manejo del tórax es muy importante porque pueden pasar varias cosas con el tórax. Puede pasar que tengamos un tórax agudo, como tiene esta mujer rubia acá. Esta mujer rubia está teniendo un neumotórax espontáneo. El neumotórax espontáneo se da en pacientes fumadores. Esta rubia seguro fuma mucho. Entonces puede darse en pacientes fumadores porque se producen en las pleuras lo que se llaman los plebs pleurales o bullas pleurales. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen el pulmón y tienen la pleura que lo rodea, la pleura no es lisa, sino que en estos pacientes presenta como si tuvieran pequeños globitos. Eso se llaman plebs pleurales. Y ante el aumento de la tos, por aumento de la presión intratorácica, esos plebs se rompen. Entonces se pierde lo que dije, que era la presión intrapulmonar, y el pulmón se colapsa. Acá en La Rioja es muy importante entender que tenemos mucho trauma pulmonar, trauma cerrado del pulmón y algunos traumas que son abiertos del pulmón, como es cuando atraviesa un cuerpo extraño el tórax. ¿Qué se hace ante estos casos? Lo que se observa es una tomografía, fíjense, este es el pulmón sano, y acá se observa el neumotórax, el pulmón totalmente colapsado. Lo que ven en negro acá debajo de la piel es aire, ¿no? Uno palpa la piel del paciente y toca como burbujas, eso se llama enfisema subcutáneo, enfisema subcutáneo. Entonces vamos a hacer una radiografía de tórax y vamos a ver la pleura, que lo que ha pasado es esto, el colapso pulmonar por una herida de arma de fuego, por ejemplo, ¿sí? Se colapsa el pulmón. En los traumatismos cerrados de tórax puede haber lesiones y fracturas costales que pueden ser de un lado y del otro, pueden ser de los dos tórax, derecho e izquierdo. Entonces el paciente viene con lo que se llama un bolé torácico, o viene con lo que se llama, o lo mismo, es decir, tórax inestable. Bolé torácico, el paciente respira, uno lo ve respirar y parece que el tórax tuviera alas. Por eso se llama bolé, ¿no? Porque es un tórax asincrónico, porque tiene rotas las costillas y tiene gran morbimortalidad. Hay que operar al paciente, hay que fijar las costillas, poner un tubo de drenaje pleural. Otra cosa que solemos ver con respecto a las pleuras son los neumotórax a tensión o neumotórax hipertensivo. Esto se da cuando el paciente está en terapia intensiva, está con un respirador que está tirando mucho flujo de oxígeno a alta presión, más de la que el pulmón puede resistir, entonces se rompe la pleura visceral y genera un neumotórax a presión. Y lo que hay que hacer es esto. En el segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular, le ponemos un Avocat 14, es una aguja que viene montada con un teflón, entonces el aire que está hipertensivo y que le está dando hipertensión al pulmón, sale hacia afuera por el Avocat, ¿sí? Haciendo un silbido, como si fuera un pito, ¿sí? Un silbidito bastante interesante. Luego se pone, una vez que se estabiliza, se pone un drenaje pleural. Este sería un drenaje pleural. Este paciente no está en la playa ni está tomando sol, aunque tenga el brazo así, es simplemente para que vean que el drenaje pleural se pone a nivel de la tetilla, ¿sí? A nivel de la tetilla en la línea hemiclavicular. Ahí vamos a estar aproximadamente en el cuarto espacio intercostal. Se hace una pequeña incisión con el bisturí, se progresa con una Hasted, con una pinza, ¿no? Se divulsiona los músculos de la pared superficial del tórax, en este caso el serrato, y se ingresa rompiendo siempre por el borde inferior de la costilla, ¿sí? Pasando una sonda multiperforada al vértice pulmonar. Esa sonda multiperforada, que acá considero que está muy larga, ¿sí? Va a una trampa de agua, a un recipiente en donde el aire sale, burbujea, sale por otro agujerito, pero no puede volver a entrar. Entonces eso vuelve a generar esa presión negativa en el tórax. Esto también se puede hacer en el tórax, son las punciones pleurales en pacientes que tienen un derrame pleural.
Estas punciones se pueden hacer ahora guiadas por ecografía. Entramos con una aguja, punzamos el espacio interpleural y extraemos el líquido. Lo podemos estudiar, ver si es un líquido infectado o no infectado, ver si tiene proteínas, qué celularidad tiene, y nos da mucha información sobre lo que le está pasando a este paciente. Entonces es importantísimo entender todo lo que podemos hacer y todo lo que puede pasar en un tórax, ¿sí? En un tórax. Importantísimo entender todo lo que es, todo lo que es relaciones del tórax, las relaciones que va a tener la tráquea, las relaciones de los bronquios fuentes, la segmentación pulmonar, entenderla bien, cómo va cada uno de los segmentos, porque eso obviamente son preguntas generalmente de examen. Así que bueno, chicos, les deseo una buena noche. La clase que viene vamos a ver esófago, vamos a ver algo de mediastino muy rápido y vamos a ver cardio, vamos a ver todo corazón. Así la otra semana ya vemos pared abdominal, abdomen y retroperitoneo porque ya viene el examen, ¿no? Muy pronto, en menos de 3 semanas, tal vez ya estamos rindiendo. Creo que era algo así. Así que bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sean toracólogos, chicos, tienen que hacer cirugía de tórax. Pagan muy bien, hay pocos casos. Purrer, vos hacés rehabilitación de tórax. No, profe, yo hago exclusivamente neurorehabilitación. Un Ah, tórax neuro. puedo trabajar, pero en una hemiplegia bien aguda. Ah, está perfecto. Bien, porque es todo un tema rehabilitar los tórax, ¿no? Hacen inflarlo el globo, la botella. Eso me acuerdo cuando era residente y operábamos algunos tórax y lo teníamos al paciente inflando un globo para ayudar a la expansión de las pleuras. Bueno, chicos, les dejo un abrazo, que tengan una linda noche, a cuidarse mucho, empiecen a estudiar